La lluvia caía pesada sobre las calles de Manhattan, creando pequeños ríos que corrían por las aceras. Desde fuera de un modesto edificio residencial, una niña de 8 años observaba a través de la ventana empañada, sus ojos castaños brillando con una mezcla de expectativa y melancolía. Emily sostenía una pequeña mochila rosa desgastada, dentro de ella solo algunas pertenencias. Un osito de peluche gastado, una foto amarillenta y un papel arrugado con una dirección. «Mamá dijo que vendría a buscarme», murmuró para sí misma, su respiración creando pequeñas nubes en el vidrio frío. Pero su madre, Patricia, había partido 3 días atrás, víctima de un cáncer que luchó valientemente durante 2 años. Ahora Emily estaba sola, bajo el cuidado temporal de la vecina, Mrs. Rodríguez, una señora bondadosa pero que sabía que no podría cuidar de la niña para siempre. El ruido de un motor potente llamó su atención. Un BMW negro y reluciente se detuvo frente al edificio. Emily vio el auto lujoso y en su inocencia infantil pensó que era el taxi que la llevaría a encontrar a su padre. Había escuchado fragmentos de conversaciones entre adultos sobre ir a encontrar a papá y en su mente pura, ese auto elegante debía ser su transporte. Sin dudar, Emily bajó corriendo las escaleras, su mochila balanceándose en su espalda. La lluvia la empapó instantáneamente, pero no le importó. Con determinación, abrió la puerta trasera del BMW y entró, dejando gotas de agua en el asiento de cuero beige. «Hola, ¿viniste a buscarme para encontrar a mi papá?», dijo ella con una sonrisa radiante, sacando un papel mojado de la mochila. «Tengo la dirección aquí». Desde el asiento del conductor, un hombre se volteó sobresaltado. Robert Mitchell, CEO de Mitchell Industries a los 35 años, nunca había experimentado tanta sorpresa. Sus ojos azules encontraron los de la niña a través del espejo retrovisor. Por un momento, algo inexplicable sucedió en su pecho. Un apretón, una extraña familiaridad que no podía explicar. «Pequeña, creo que te subiste al auto equivocado», dijo él gentilmente, pero su voz temblaba ligeramente. Había algo en esa niña, algo que lo tocaba profundamente. Emily inclinó la cabeza, confundida. «¿Pero no eres el taxi? Necesito encontrar a mi papá. Mamá dijo que él vive en un lugar muy bonito y que algún día lo encontraría». Robert sintió su corazón dispararse. 10 años atrás, había tenido una relación intensa con una joven llamada Patricia. Ella había desaparecido de su vida sin explicaciones, cuando él estaba demasiado enfocado en la construcción de su imperio empresarial. Nunca supo por qué se fue, y durante años cargó con ese dolor silencioso. ¿Cómo se llama tu mamá, querida?», preguntó él, volteándose completamente para mirar a Emily. «Patricia Williams», respondió ella inocentemente. «Tenía cabello castaño como el mío y siempre decía que yo tenía los ojos de mi papá. ¿La conoces?». El mundo de Robert se detuvo. Patricia Williams. El nombre resonó en su mente como un trueno distante. Las manos le temblaron en el volante mientras observaba los ojos de la niña, exactamente iguales a los suyos, el mismo azul profundo que veía en el espejo todas las mañanas. «Emily», susurró él, como si el nombre hubiera salido de algún lugar profundo de su alma. «¿Tu nombre es Emily?». La niña sonrió animada. «Sí». «¿Cómo lo sabes? ¿Realmente conoces a mi mamá?». Robert cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la realidad que se desarrollaba ante él. Cuando los abrió nuevamente, vio no solo a una niña perdida, sino posiblemente a su propia hija, la hija que nunca supo que tenía. La lluvia continuaba cayendo, pero dentro de ese auto, el destino comenzaba a tejer una nueva historia. Robert permaneció en silencio durante largos segundos, sus ojos fijos en el rostro de Emily. La semejanza era innegable, no solo los ojos, sino la curva de la sonrisa, la forma de la nariz, incluso la manera como inclinaba la cabeza cuando estaba curiosa. Era como mirar una versión femenina e infantil de sí mismo. «Emily, ¿dónde está tu mamá ahora?», preguntó él suavemente, tratando de mantener la voz calmada a pesar del torbellino de emociones. La sonrisa de la niña se desvaneció ligeramente.
Mamá se fue al cielo, estaba muy enferma. Emily sostuvo su osito de peluche más fuerte. Pero antes de irse, me dio esto. Con pequeñas manos temblorosas, extendió la foto amarillenta que guardaba en la mochila. Robert la tomó cuidadosamente, y su corazón casi se detuvo. Era una foto de ellos dos, tomada hace 10 años en un parque en Central Park. Recordaba ese día perfectamente. Había sido uno de los más felices de su vida con Patricia. Mamá siempre decía que mi papá era un hombre muy importante, que construía cosas grandes y ayudaba a muchas personas, continuó Emily, observando la expresión de Robert. Dijo que él no sabía sobre mí, pero que algún día nos encontraríamos. Las palabras golpearon a Robert como un puñetazo en el estómago. Patricia nunca le había contado sobre el embarazo. ¿Por qué? Revivía mentalmente los últimos días que pasaron juntos. Había estado tan absorto en un gran proyecto, una adquisición importante que definiría el futuro de su empresa. Recordaba haber cancelado varios encuentros, haber estado distante, preocupado solo por los negocios. Emily, dijo él, volteándose completamente en el asiento para encararla. ¿Sabrías decirme dónde vivía tu mamá? ¿Quién te está cuidando ahora? Mrs. Rodríguez, nuestra vecina. Es muy buena, pero dijo que no puede quedarse conmigo para siempre. Dijo que necesito encontrar una familia. Emily miró por la ventana mojada. Por eso salí a buscar a mi papá. Tengo la dirección. Mostró el papel mojado con una dirección que Robert reconoció inmediatamente. Era la dirección de su oficina, pero de hace 10 años, cuando su empresa aún era pequeña. Patricia había guardado esa información todo este tiempo. Robert sintió una ola de emociones conflictivas, rabia hacia Patricia por no haberle contado, dolor por haber perdido 9 años de la vida de su hija, culpa por no haber percibido las señales cuando ella desapareció. Pero sobre todo, una sensación avasalladora de amor paternal que no sabía que existía. Emily, escucha, dijo él, eligiendo las palabras cuidadosamente. ¿Y si te digo que tal vez yo sea exactamente la persona que estás buscando? Los ojos de Emily se iluminaron como estrellas. ¿Eres mi papá?, preguntó ella con una voz tan esperanzada que partió el corazón de Robert. Creo que sí, querida. Creo que sí. Emily soltó el osito de peluche y se lanzó a los brazos de Robert por encima del asiento, sus pequeñas manos agarrándose a su saco caro como si él fuera a desaparecer. Robert la abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez la sensación indescriptible de sostener a su propia hija. ¡Lo sabía!, gritó ella, riendo y llorando al mismo tiempo. Mamá siempre dijo que cuando te encontrara, lo sabría en el corazón. Robert también tenía lágrimas en los ojos, algo que no pasaba hacía muchos años. Este hombre que comandaba salas de juntas, que tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados, que era temido y respetado en el mundo corporativo, se estaba derritiendo en los brazos de una niña de 8 años. ¿Me vas a llevar a casa contigo?, preguntó Emily, aún aferrada a él. Robert la miró, su hija, su regalo inesperado del destino. Emily, papá va a arreglar todo. Nunca más estarás sola. La lluvia finalmente paraba, y a través de la ventana empañada, los primeros rayos de sol comenzaban a aparecer entre las nubes. Robert condujo cuidadosamente por las calles de Manhattan, Emily a su lado en el asiento delantero, observando todo con ojos maravillados. Había llamado a su abogado, Dr. Peterson, explicando la situación urgente. Necesitaba orientación legal sobre custodia, sobre cómo proceder para formalizar lo que su corazón ya sabía. Emily era su hija. ¡Guau, papá! ¿Vives aquí? Emily presionó la nariz contra la ventana cuando llegaron a Tribeca, donde estaba el penthouse de Robert. El edificio de vidrio y acero se alzaba majestuoso contra el cielo que comenzaba a aclararse. Sí, princesa, este es nuestro hogar ahora, respondió Robert, aún acostumbrándose a las palabras nuestro y princesa. Nunca imaginó lo natural que sería hablar así. El portero, James, se quedó visiblemente sorprendido al ver a su inquilino soltero llegando con una niña mojada y sonriente. Robert saludó brevemente, cargando a Emily hasta el elevador privado. ¡Guau!, Emily exclamó cuando las puertas se abrieron directamente al apartamento.
El espacio era amplio, moderno, decorado en tonos grises y negros, con grandes ventanas que ofrecían una vista panorámica de Manhattan. Pero también era frío, sin ninguna señal de que una familia viviera allí. Solo la residencia de un adicto al trabajo soltero. «Es muy grande», murmuró Emily, aún en brazos de Robert. «Mamá y yo vivíamos en un apartamento muy pequeño, pero ella siempre decía que el tamaño de la casa no importa. Lo que importa es el tamaño del amor dentro de ella». Las palabras simples de la niña tocaron profundamente a Robert. Miró alrededor de su apartamento con nuevos ojos, viendo por primera vez lo impersonal que era ese espacio, desprovisto de calidez humana. «Debes tener hambre», dijo él, poniéndola en el suelo. «¿Qué te gusta comer?». Emily pensó por un momento. Mamá siempre hacía panqueques los domingos. Decía que eran especiales porque los hacíamos juntas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «La extraño». Robert se arrodilló a la altura de Emily, limpiando delicadamente sus lágrimas. «Sé que la extrañas, querida, y está bien extrañarla. Tu mamá siempre estará aquí», dijo él, poniendo la mano de ella sobre su propio corazón, y aquí, señalando el corazón de ella. En ese momento sonó el teléfono. Era Margaret, su asistente, recordándole la reunión con inversionistas japoneses programada para esa tarde, una reunión que definiría un contrato de $50 millones. «Robert, son las 3 de la tarde. Los inversionistas de Yamamoto Corporation están esperando desde hace 15 minutos», dijo Margaret, visiblemente tensa. Robert miró a Emily, que había encontrado algunos de sus juguetes de oficina y estaba jugando en el suelo de la sala. Por primera vez en su carrera, no sintió el impulso automático de correr a una reunión importante. «Margaret, cancela la reunión», dijo él calmadamente. Hubo silencio del otro lado de la línea. «Robert, ¿estás seguro? Son $50 millones. «Estoy seguro. Reprograma para mañana. Y Margaret, necesito que hagas algunas compras urgentes». Enumeró artículos que nunca imaginó necesitar: ropa infantil, juguetes, libros de cuentos, muebles para cuarto de niña. Cuando colgó, Emily lo estaba observando. «Papá, ¿perdiste una reunión importante por mi culpa?». Robert se sentó en el suelo junto a ella, algo que nunca había hecho en su apartamento. «Emily, hay algunas cosas en la vida que son más importantes que las reuniones. Tú eres una de ellas». Emily sonrió y se acurrucó contra él. «Mamá siempre decía que las mejores cosas de la vida no cuestan dinero. Creo que tenía razón». Robert abrazó a su hija, dándose cuenta de que en solo unas horas ella había cambiado completamente su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. El CEO implacable estaba descubriendo que ser padre requería habilidades completamente diferentes de aquellas que lo hicieron exitoso en los negocios. «¿Qué tal si fuéramos a comprar esos ingredientes para panqueques?», sugirió él. «¿En serio? ¿Sabes hacer panqueques?». Robert rió. «No, pero creo que podemos aprender juntos». Era la primera vez en años que Robert Mitchell sentía que estaba exactamente donde debía estar. La mañana siguiente trajo una realidad completamente nueva para Robert. Despertó a las 5:30 de la mañana, su horario habitual, pero fue sorprendido por un sonido que nunca había escuchado en su apartamento: el llanto suave de una niña. Corrió hasta el cuarto de huéspedes donde Emily había dormido, encontrándola sentada en la cama, abrazada a su osito de peluche, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué pasó, princesa?», preguntó él, sentándose en el borde de la cama. «Tuve un sueño con mamá», sollozó Emily. «Me estaba llamando, pero no podía llegar hasta ella. Desperté y por un momento olvidé dónde estaba». Robert sintió que su corazón se partía. No sabía cómo lidiar con el duelo de una niña. No tenía manual para eso. Instintivamente, la tomó en brazos y la llevó hasta la gran ventana de la sala, donde Manhattan comenzaba a despertar bajo la luz dorada del amanecer. «Sabes, Emily, tu mamá puede no estar aquí físicamente, pero te dejó conmigo, y prometo que te voy a cuidar como a ella le gustaría que lo hiciera». Emily se acurrucó contra su pecho. «¿Cómo sabes eso si no se hablaban desde hace tanto tiempo?». La pregunta de la niña lo golpeó como una flecha. Robert respiró profundo
decidiendo ser honesto con ella, dentro de los límites apropiados para su edad. Porque cuando conocí a tu mamá, era la persona más cariñosa y valiente que había encontrado. Y viendo lo dulce y fuerte que eres, me doy cuenta de que ella te crió con mucho amor. Me dejó el regalo más grande que alguien puede dar: tú. 2 horas después, Robert estaba en territorio completamente desconocido, una tienda departamental infantil. Margaret lo había acompañado, igualmente perdida, mientras Emily elegía ropa con la emoción natural de una niña. «Papá, ¿puedo llevar este?» Emily mostró un vestido azul simple, nada parecido a la ropa de marca que Robert instintivamente había seleccionado. «Claro, querida. ¿Por qué elegiste ese?» «Porque es del color de tus ojos. Mamá siempre decía que yo tenía los ojos de papá, y ahora sé que es verdad». Margaret observó la interacción con sorpresa. Conocía a Robert desde hacía 5 años y nunca lo había visto demostrar tanta ternura. El hombre que aterrorizaba a competidores se estaba derritiendo con cada palabra de su hija. En la sección de juguetes, Emily no eligió los más caros o llamativos. Optó por libros de cuentos, algunos rompecabezas y materiales de arte. «Me gusta dibujar», explicó. Mamá decía que era muy creativa. Robert compró todo sin dudar, pero también anotó mentalmente cada elección de su hija, aprendiendo sobre sus gustos y personalidad. De vuelta al apartamento, enfrentaron el primer desafío práctico. Robert necesitaba trabajar. Tenía reuniones por videoconferencia y documentos urgentes que revisar. «Emily, papá necesita trabajar un poquito. ¿Puedes dibujar aquí en la mesa al lado?» «Claro, papá. Voy a dibujar nuestra nueva familia». Durante la primera videoconferencia, Robert trataba de concentrarse en los reportes financieros cuando Emily, silenciosamente, deslizó un dibujo en su dirección. Era una figura alta con saco, él, al lado de una figura pequeña con vestido azul, ella, ambos sonriendo bajo un sol radiante. En la esquina, había escrito con letras torcidas: «Yo y papá». Robert tuvo que silenciar el micrófono por un momento para recomponerse. Nunca había recibido un regalo que lo tocara tan profundamente. «Disculpen, señores, ¿dónde nos quedamos?», dijo él, volviendo a la reunión, pero ahora con el dibujo pegado en la pared detrás de su computadora. Por la tarde, cuando Emily dormitaba en el sofá, Robert llamó al Dr. Peterson. «Los exámenes de ADN estarán listos en 3 días», informó el abogado. «Pero considerando las evidencias circunstanciales y la urgencia de la situación, conseguí una orden temporal de custodia. Emily puede quedarse contigo legalmente mientras procesamos los documentos definitivos». Robert miró a la niña durmiendo, envuelta en una manta que Margaret había comprado. En menos de 24 horas, había transformado completamente su vida ordenada y predecible. «Dr. Peterson, quiero iniciar también los procesos para adopción formal. No importa lo que digan los exámenes. Emily es mi hija». Cuando colgó, encontró a Emily despierta, observándolo. «Papá, no me vas a mandar lejos, ¿verdad?». Robert se sentó junto a ella, atrayéndola a sus brazos. «Emily, eres mi hija. Este es tu hogar ahora, para siempre». Y por primera vez desde la muerte de Patricia, Emily durmió sin pesadillas. Una semana después, Robert enfrentaba el mayor desafío de su nueva realidad: cómo equilibrar ser CEO de una multinacional y padre de una niña de 8 años. Emily se había adaptado sorprendentemente bien a su nueva vida, pero Robert estaba aprendiendo que ser padre requería una reestructuración completa de sus prioridades. «Señor Mitchell, la reunión del consejo fue reprogramada 3 veces esta semana», le advirtió Margaret mientras Emily jugaba en su oficina, construyendo castillos con bloques de madera. «Los accionistas están comenzando a cuestionar». Robert miró a Emily, que había creado una ciudad entera en el suelo de su oficina. Estaba contando una historia elaborada sobre princesas y dragones a sus juguetes, completamente absorta en su mundo imaginario. «Margaret, programa la reunión para hoy por la tarde, pero necesito que consigas una niñera confiable para Emily». «Papá», Emily lo interrumpió, «no necesitas niñera para mí. Soy una niña grande. Puedo quedarme aquí dibujando mientras trabajas». La confianza inocente de Emily lo tocó.
Pero Robert sabía que una reunión de consejo no era lugar para una niña. 2 horas después llegó Sarah, una joven de 25 años recomendada por una agencia prestigiosa. Emily la recibió con educación, pero Robert notó cierta reserva en su actitud. «Emily, Sarah se va a quedar contigo por unas horas. Papá tiene una reunión muy importante, pero regreso pronto». «Está bien, papá. Puedes ir». La reunión del consejo fue tensa. Richard Thompson, el accionista mayoritario después de Robert, cuestionó abiertamente su reciente inestabilidad. «Robert, cancelaste 3 reuniones importantes esta semana. Perdiste la oportunidad con Yamamoto Corporation y, según fuentes, estás actuando de manera errática». Robert mantuvo la compostura. «Mi vida personal pasó por cambios significativos, pero eso no afecta mi capacidad de liderar esta empresa». ¿Cambios personales? Thompson se inclinó hacia adelante. «Robert, siempre estuviste enfocado exclusivamente en los negocios. De repente, estás cancelando compromisos, llegando tarde, saliendo temprano. Los inversionistas están preocupados». «Descubrí que tengo una hija», dijo Robert calmadamente, causando silencio total en la sala de reuniones. «¿Una hija?» Thompson no ocultó el escepticismo. «Robert, tienes 35 años y nunca mencionaste relaciones serias, mucho menos hijos». La madre de Emily falleció recientemente. No sabía de su existencia hasta hace una semana. El murmullo en la sala aumentó. Robert se dio cuenta de que había subestimado cómo su nueva realidad sería vista por el mundo corporativo implacable. «Bueno», dijo Thompson con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Espero que esta situación no continúe afectando los negocios. Tenemos responsabilidades con los accionistas». Cuando Robert regresó a la oficina, encontró a Emily en el suelo, dibujando intensamente, pero Sarah estaba en el celular, claramente irritada. «No, mamá, es solo por hoy. El tipo tiene una hija de la nada, muy extraño si quieres mi opinión». Sarah hablaba por teléfono, sin notar que Robert había llegado. Emily miró a su padre, sus ojos reflejando una tristeza que trataba de ocultar. Había escuchado la conversación. «Sarah», dijo Robert fríamente, «tus servicios ya no son necesarios». Después de que la niñera se fue, Robert se sentó en el suelo junto a Emily. «¿Lo que ella dijo no es verdad, papá?», Emily preguntó bajito. «¿No tenías una hija de la nada?». Robert abrazó a Emily con fuerza. «Emily, no apareciste de la nada. Siempre exististe. Yo solo no sabía dónde estabas. Y ahora que te encontré, no voy a dejar que nadie te haga sentir como si no pertenecieras aquí». Emily sonrió tímidamente. «Me gusta estar aquí contigo, papá, pero ¿la gente siempre va a pensar que es extraño?». «Algunas personas pueden no entender al principio», dijo Robert honestamente. «Pero lo que importa es que ahora somos una familia, y las familias se protegen». Esa noche, Robert tomó una decisión. Llamó a su abogado y también a un investigador privado. «Dr. Peterson, quiero toda la documentación posible sobre mi paternidad preparada. Y usted, señor Martínez, necesito que investigue discretamente a Richard Thompson. Si pretende usar mi situación familiar en mi contra, necesito estar preparado». Mientras hacía las llamadas, observó a Emily dormida en el sofá, el dibujo que había hecho ese día aún en sus manos. Era un dibujo de ella y él, pero esta vez había otras figuras alrededor. Figuras con expresiones irritadas y bocas abiertas, como si estuvieran gritando. Abajo, había escrito: «Papá me protege de los sonidos fuertes». Robert se dio cuenta de que Emily era más perceptiva de lo que imaginaba. Había sentido la hostilidad, el cuestionamiento, la desconfianza, pero también lo había dibujado a él como su protector. En ese momento, Robert Mitchell tomó la decisión más importante de su vida. No importaba lo que costara, protegería a Emily de cualquier persona que tratara de hacerla sentir no deseada o cuestionara su lugar en su vida. La guerra corporativa apenas comenzaba. 3 semanas habían pasado desde que Emily entró en la vida de Robert, y la rutina entre padre e hija se estaba solidificando. Emily tenía horario para dormir, desayunaban juntos, e incluso tenía un rincón especial en la oficina de Robert donde podía dibujar mientras él trabajaba. Pero fuera de ese mundo protegido se formaban tormentas.
Papá, ¿por qué esa señora me miró de esa manera?, Emily preguntó cuando salían de una tienda de juguetes. Una cliente había susurrado a su amiga, señalándolos, claramente comentando sobre el CEO soltero que apareció con una hija misteriosa. Robert apretó la mano de Emily. Algunas personas les gusta hablar de cosas que no entienden, princesa. No necesitamos preocuparnos por eso. Pero internamente, Robert estaba preocupado. Los chismes habían llegado a los periódicos financieros. Una pequeña nota en la sección de negocios del New York Times mencionaba cambios en el comportamiento del CEO de Mitchell Industries, posiblemente relacionados con asuntos familiares no revelados. En la reunión semanal de directorio, la tensión era palpable. Richard Thompson había convocado una sesión ejecutiva especial. «Robert, necesitamos discutir el elefante en la sala», comenzó Thompson. «Hay rumores circulando sobre tu situación familiar, y esto está afectando la confianza de los inversionistas». «¿Qué tipo de rumores?». Robert mantuvo la voz controlada. «Algunos cuestionan la legitimidad de la paternidad. Otros sugieren que podrías estar siendo manipulado financieramente. Incluso hay especulaciones sobre tu estabilidad mental». Robert sintió la rabia subir, pero respiró profundo. «Richard, mi vida personal no es asunto de esta empresa. Se convierte en asunto cuando afecta a los negocios», replicó Thompson. «Perdiste 3 contratos importantes en las últimas semanas, estás llegando tarde, saliendo temprano. Estoy haciendo las adaptaciones necesarias para equilibrar trabajo y familia». «¿Familia?». Thompson rió amargamente. «Robert, no tuviste familia por 35 años. De repente apareces con una niña que afirma ser tu hija, sin ninguna documentación previa, y esperas que todos aceptemos esto como normal». El silencio en la sala era ensordecedor. Robert percibía que había apoyo silencioso de algunos directores, pero también sentía la duda flotando en el aire. «Los resultados del ADN llegaron ayer», dijo Robert calmadamente, sacando un sobre de la carpeta. «Emily es mi hija biológica. Cualquier duda sobre eso está oficialmente aclarada». Pasó el documento por la mesa. Thompson lo examinó rápidamente, su expresión cambiando de confianza a irritación. Esto no cambia el hecho de que tu desempeño está comprometido», dijo él, pero con menos convicción. «Mi desempeño está siendo reestructurado, no comprometido. Estoy aprendiendo a ser más eficiente». Mientras tanto, en la oficina de Robert, Emily estaba viviendo su propia tormenta. Margaret había salido a una reunión, dejando a Emily sola por unos minutos cuando llegó una visita inesperada. Una mujer elegante de aproximadamente 40 años, vestida impecablemente. «Hola, querida», dijo la mujer con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Debe ser Emily. Soy Victoria Thompson, una amiga de tu papá». Emily, que había sido enseñada a ser educada con los adultos, respondió tímidamente. «Hola, ¿papá está en una reunión?». «Lo sé, querida. En realidad vine a hablar contigo». Victoria se sentó en la silla frente al escritorio de Robert, estudiando a Emily. «Sabes, debe ser muy difícil para ti. Perder a tu mamá, tener que venir a vivir con un hombre que no conocías». Emily frunció el ceño. «Pero sí conozco a mi papá. Es muy bueno conmigo». «Por supuesto, querida. Pero, ¿no crees que él sería más feliz si pudiera volver a la vida que tenía antes? Sin preocupaciones, sin tener que cuidar a una niña». Las palabras de Victoria plantaron una semilla de duda en el corazón de Emily. La niña había percibido el estrés de Robert, las reuniones tensas, las conversaciones susurradas. Yo no quiero que papá sea infeliz», dijo Emily bajito. Victoria sonrió, satisfecha. «Por supuesto que no, querida. Eres una niña muy inteligente. Tal vez deberíamos pensar en lo que sería mejor para todos». En ese momento, Robert regresó de la reunión y encontró a Victoria en su oficina. Su expresión se endureció inmediatamente. «Victoria, ¿qué estás haciendo aquí?». «Solo conociendo a tu hija, Robert. Es adorable». Victoria se levantó graciosamente. «Hablé con Richard. Mencionó que podrías estar pasando por un periodo desafiante». Robert se colocó protectoramente entre Victoria y Emily. «Emily, ve a buscar tus dibujos en la sala de al lado, por favor»,
Cuando Emily salió, Robert encaró a Victoria. Si te acercas a mi hija nuevamente, tendrás que lidiar conmigo personalmente. Calma, Robert. Solo estoy tratando de ayudar. Una niña necesita estabilidad, y tú claramente estás luchando para encontrar la tuya. Después de que Victoria se fue, Robert encontró a Emily callada, moviendo los lápices de colores sin realmente dibujar. «Emily, ¿qué fue lo que te dijo?» Emily lo miró con ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Papá, ¿serías más feliz si yo no estuviera aquí?» Robert sintió que su mundo se desplomaba. Se arrodilló a la altura de Emily y sostuvo sus pequeñas manos. «Emily, mírame a los ojos. Eres lo más importante de mi vida. Antes de que llegaras, no sabía lo que era la verdadera felicidad. No me quitaste nada. Me diste todo». Emily se lanzó a sus brazos y Robert supo que la guerra había comenzado oficialmente. Alguien estaba tratando de usar a su hija en su contra, y eso era algo que no toleraría. Esa noche, después de acostar a Emily, Robert trabajó hasta tarde en su estrategia. No era solo su posición en la empresa lo que estaba en juego, era el futuro con su hija. Llamó a Marcus, su investigador privado. «Marcus, necesito todo sobre Richard Thompson y su esposa Victoria, especialmente sobre sus finanzas y cualquier conexión con nuestros competidores». «Ya estoy investigando, Robert. Thompson tiene reuniones frecuentes con ejecutivos de Hartwell Corporation, nuestro principal competidor». Robert no se sorprendió. «Sigue cavando. ¿Y Marcus? Necesito protección discreta para Emily. Si intentaron manipular a una niña de 8 años, son capaces de cualquier cosa». Al día siguiente, Robert tomó una decisión audaz. Convocó una conferencia de prensa, algo que nunca había hecho para asuntos personales. «Papá, ¿por qué hay tanta gente allá abajo?» Emily observaba por la ventana las camionetas de TV estacionadas frente al edificio. «Porque papá va a contar nuestra historia, princesa. La historia verdadera, no las mentiras que algunas personas están esparciendo». La conferencia fue transmitida en vivo. Robert, siempre impecable en su traje oscuro, comenzó con voz firme. «Hace 3 semanas, mi vida cambió completamente cuando descubrí que tengo una hija. Emily es resultado de una relación que tuve hace 10 años con Patricia Williams, quien falleció recientemente». Mostró los documentos de ADN, fotos antiguas con Patricia e incluso algunos dibujos de Emily. «Mi hija no es una distracción de los negocios, es mi motivación para ser un líder aún mejor». Las preguntas llegaron rápidamente. «Señor Mitchell, ¿cómo afecta esto sus compromisos con la empresa? Aprendí que la eficiencia no significa trabajar más horas, sino trabajar de manera más inteligente. Emily me enseñó a priorizar lo que realmente importa. Hay rumores de que su estabilidad emocional está comprometida». Robert sonrió por primera vez durante la entrevista. «Si amar incondicionalmente a una niña compromete mi estabilidad emocional, entonces admito, estoy completamente inestable y orgulloso de ello». La conferencia tuvo repercusión inmediata. Las redes sociales se dividieron, pero la mayoría de los comentarios eran positivos. CEO muestra lado humano. Padre dedicado lidera empresa. Ejemplo de cómo equilibrar familia y carrera. Sin embargo, Thompson no estaba satisfecho. Esa tarde, apareció en la oficina de Robert con una propuesta inesperada. «Robert, hiciste un circo innecesario, pero tengo una solución para todos nosotros». «Te escucho». «Hartwell Corporation hizo una oferta para comprar tu división de desarrollo. Es una propuesta generosa. Saldrías con $200 millones, suficiente para retirarte y dedicarte integralmente a la paternidad». Robert estudió el rostro de Thompson. «Y tú te quedarías como CEO de la empresa reestructurada. Sería lo mejor para todos. Tendrías tiempo ilimitado con Emily, y la empresa seguiría sin las complicaciones actuales». «¿Complicaciones? ¿Te refieres a mi hija?» «Robert, sé realista. Una niña de 8 años no combina con el mundo corporativo de alto nivel. Emily necesita estabilidad, rutina, no salas de juntas y viajes de negocios». Por un momento, Robert consideró la oferta. 200 millones le permitirían darle a Emily todo lo que pudiera querer o necesitar. Podrían viajar,
Él podría estar presente para cada momento importante de su vida. Pero entonces recordó las palabras de Emily. Mamá siempre decía que las mejores cosas de la vida no cuestan dinero. Richard, mi respuesta es no. Y si intentas sabotear mi posición nuevamente, descubrirás que no soy solo un padre dedicado. Sigo siendo un empresario implacable cuando es necesario. Thompson salió visiblemente irritado. Robert sabía que había declarado guerra abierta, pero también sabía que tenía algo que Thompson nunca tendría: una motivación verdadera para ganar. Esa noche, mientras ayudaba a Emily con la tarea, ella preguntó: «Papá, ¿por qué ese hombre quiere que vendas la empresa?» Robert se sorprendió. «¿Escuchaste nuestra conversación?» «Un poquito. ¿Él piensa que yo molesto en tu trabajo?» Robert dejó los papeles y se arrodilló al lado de Emily. «Emily, tú no molestas nada. En realidad, me hiciste darme cuenta de por lo que realmente vale la pena luchar». Emily sonrió. «¿Entonces vamos a luchar juntos?» «Juntos», confirmó Robert, dándose cuenta de que había encontrado en su hija de 8 años la mejor socia de negocios que podría tener. Una semana después, Marcus trajo información que cambió completamente el juego. Robert estaba en su oficina, revisando contratos mientras Emily dibujaba, cuando su investigador llegó con una carpeta voluminosa. «Robert, necesitas ver esto», dijo Marcus, mirando significativamente a Emily. «Emily, querida, puedes ir a buscar un snack en la cocina. Papá necesita hablar sobre trabajo aburrido de adultos». Cuando Emily salió, Marcus abrió la carpeta. «Thompson no solo está trabajando con Hardwell Corporation, está siendo chantajeado por ellos. Descubrí que desvió fondos de la empresa hace 2 años para cubrir deudas de juego de su esposa. Hardwell tiene todas las evidencias». Robert analizó los documentos. «Entonces están usando a Thompson para presionarme a vender». «Exacto. Si te vas, asumen el control indirectamente a través de él. Si te quedas, revelan el esquema y destruyen a Thompson, causando inestabilidad en la empresa de cualquier forma». ¿Y Thompson no sabe que lo descubrimos? No tiene idea. Pero hay más. Marcus mostró fotos de vigilancia. Victoria Thompson se reunió 3 veces esta semana con Jennifer Hardwell, la CEO de Hardwell Corporation. Están planeando algo. Esa tarde, Robert tomó una decisión arriesgada. Llamó a Thompson. «Richard, necesito hablar contigo, en privado. Ven a mi apartamento esta noche a las 8. «Robert, si es sobre la oferta de Hardwell, es sobre mucho más que eso. Confía en mí». A las 8 en punto, Thompson llegó al apartamento de Robert. Emily ya estaba dormida, y los 2 hombres se sentaron en la sala que se había vuelto mucho más acogedora en las últimas semanas, con dibujos de Emily en las paredes y juguetes organizados en cestas. «Richard», comenzó Robert sirviendo whisky, «¿hace cuánto nos conocemos?» «12 años, desde que fundaste la empresa. Y en todo ese tiempo, fuiste leal, hasta ahora». Robert puso las fotos sobre la mesa de centro. El rostro de Thompson palideció. «Robert, ¿puedo explicar?» «No necesitas explicar. Sé sobre las deudas de Victoria, el desvío de fondos, y sé sobre el chantaje de Hardwell». Thompson bajó la cabeza, derrotado. «Dijeron que revelarían todo si no cooperaba. Mi carrera, mi reputación, todo estaría perdido». «¿Y pensaste que sacrificar la mía sería la solución?» Pensé que realmente podría ser más feliz fuera de aquí, con Emily». «Cambiaste, Robert. No necesariamente para mal, pero cambiaste». Robert se inclinó hacia adelante. «Richard, voy a hacer una oferta. Cubro las deudas de Victoria, reestructuro los fondos desviados como un préstamo empresarial que puedes pagar en 5 años, y a cambio, me ayudas a destruir a Hardwell». Thompson lo miró incrédulo. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías después de lo que hice?» «Porque Emily me enseñó algo sobre el perdón. Y porque, a pesar de todo, eres mejor siendo mi aliado que mi enemigo». «¿Qué quieres que haga?» Robert sonrió. «Mañana vas a llamar a Jennifer Hardwell y decir que lograste convencerme de aceptar la oferta. Programa una reunión para el jueves, pero esta vez estaremos preparados». El jueves,
La sala de reuniones de Mitchell Industries estaba tensa. Jennifer Hartwell, una mujer de 45 años conocida por su crueldad en los negocios, llegó con su equipo legal, confiada de que saldría con el control de la empresa. «Robert», dijo ella con una sonrisa falsa, «qué bueno finalmente conocernos en persona. Escuché que tomaste una decisión sensata sobre vender». «En realidad, Jennifer, tomé una decisión muy sensata, pero no sobre vender». Su expresión cambió. «¿De qué estás hablando?» Robert activó la grabadora en el centro de la mesa. La voz de Victoria Thompson resonó en la sala. «Jennifer, está resistiendo más de lo esperado. Tal vez necesitemos usar a la niña más directamente». La voz de Jennifer respondió. «Si es necesario, una llamada anónima a servicios sociales sobre un ambiente inadecuado para una menor». El silencio en la sala fue roto solo por el clic de Jennifer apagando la grabadora. «Esa grabación es inadmisible», dijo su abogado. «Tal vez», respondió Robert calmadamente. «Pero las evidencias de su esquema de chantaje con Richard son perfectamente admisibles, e imagino que la SEC estaría muy interesada en saber sobre sus prácticas». Jennifer se levantó, furiosa. «No puedes probar nada». «En realidad, sí puedo». Robert mostró una pila de documentos. 2 años de evidencias, chantaje, manipulación de mercado, intento de adquisición fraudulenta. Tengo suficiente para destruir no solo a ti, sino a toda Hartwell Corporation. ¿Qué quieres? Robert sonrió. Quiero que desaparezcas de mi vida y de la vida de mi hija, permanentemente. Y quiero que devuelvas cada centavo que le extorsionaste a Richard. Jennifer miró alrededor de la sala, dándose cuenta de que había perdido completamente. ¿Y si me niego? Entonces, mañana por la mañana, todos los periódicos financieros del país tendrán una historia muy interesante sobre las prácticas de Hartwell Corporation. 1 hora después, Jennifer Hartwell salía del edificio con un acuerdo firmado que efectivamente terminaba su carrera en el mundo corporativo. Robert regresó a su oficina, donde Emily lo esperaba con un nuevo dibujo. «Papá, ¿ganaste la pelea?» Robert la tomó en brazos. «Ganamos, princesa. Ganamos». 3 meses después, la vida de Robert y Emily había encontrado un ritmo perfecto. El escándalo de Hartwell Corporation se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre ética empresarial. Y Robert había emergido no solo como un CEO eficiente, sino como un líder respetado por equilibrar el éxito profesional con valores familiares. «Papá, terminé la tarea», Emily anunció, corriendo hacia su oficina con una sonrisa radiante. Era jueves por la tarde, y tenía el hábito de hacer los deberes en la mesa junto a la de él. «¿Ya? Te estás volviendo muy rápida», dijo Robert, guardando el documento que estaba revisando. «¿Qué te pareció matemáticas hoy?» «Fue fácil. La maestra Miss Anderson dijo que estoy progresando muy bien. Quiere hablar contigo en la reunión de padres». Robert sonrió. Las reuniones de padres se habían convertido en uno de los eventos más importantes de su calendario. «Por supuesto, princesa. Es el próximo martes, ¿verdad?» «Correcto. ¿Y papá? ¿Puedo hacerte una pregunta?» «Siempre puedes, querida». Emily se acercó y se subió a su regazo, como si había vuelto costumbre. «¿Extrañas cómo era antes? ¿Cuando no tenías una hija que cuidar?» La pregunta tomó a Robert por sorpresa. Era algo que Emily preguntaba ocasionalmente, una inseguridad residual de los primeros meses juntos. «Emily, ¿sabes cómo era mi vida antes de que llegaras?» «¿Cómo era?» «Me despertaba, trabajaba, regresaba a casa solo, veía televisión y dormía. Todos los días eran iguales. No había risas en este apartamento, no había dibujos en las paredes, no había nadie para contarme cómo fue el día en la escuela». Emily lo escuchó atentamente. «¿Y ahora?» «Ahora me despierto emocionado porque voy a desayunar contigo. Trabajo mejor porque sé que estás aquí esperándome. Y duermo feliz porque sé que mañana tendremos más aventuras juntos». «¿Qué tipo de aventuras?» Robert rió. «Bueno, mañana es viernes. ¿Qué tal si vamos a Central Park después de la escuela? Escuché que instalaron un nuevo parque infantil». «¿En serio? ¿Podemos llevar un picnic?» «Por supuesto. Puedes elegir qué vamos a comer». Emily aplaudió emocionada. «Voy a hacer una lista.
Mientras Emily corría a buscar papel y lápiz, Robert reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva. Margaret entró a la oficina con algunos documentos para firmar. Robert, llegaron los números del tercer trimestre. Son los mejores en la historia de la empresa. Excelentes noticias. Creo que nuestra nueva estrategia de eficiencia está funcionando. Margaret sonrió. O tal vez sea porque estás más enfocado y motivado que nunca. Era verdad. Robert había descubierto que tener a Emily en su vida no lo hacía menos productivo. Por el contrario, usaba el tiempo de trabajo de manera mucho más eficiente, sabiendo que tenía una razón real para regresar a casa. Margaret, ¿puedes cancelar la reunión del sábado? Prometí llevar a Emily al Museo de Ciencias. Por supuesto. ¿Y Robert? El consejo directivo quiere felicitarte oficialmente por los resultados excepcionales de este año. Después de que Margaret se fue, Emily regresó con su lista de picnic, que incluía sándwiches de mantequilla de maní, jugo de manzana, galletas y algo sorpresa que papá va a elegir. «Papá», dijo ella escalando nuevamente a su regazo, ¿puedo contarte un secreto? «Por supuesto, princesa». A veces sueño con mamá, y está sonriendo. En el sueño, dice que está feliz porque finalmente encontré a mi papá. Robert sintió los ojos llenarse de lágrimas. ¿Dijo algo más? Dijo que eres exactamente como ella imaginaba. Fuerte, gentil y que me amas mucho. Robert abrazó a Emily con fuerza. Tu mamá tenía razón sobre todo. Esa noche, después de acostar a Emily luego de leer juntos Alicia en el País de las Maravillas, su libro favorito actual, Robert se sentó en la terraza de su apartamento, observando las luces de la ciudad. Su teléfono sonó. Era el Dr. Peterson, su abogado. Robert, tengo buenas noticias. El proceso de adopción fue finalizado. Emily es oficialmente tu hija en todos los aspectos legales. Gracias, Dr. Peterson. Aunque, para ser honesto, ya era mi hija desde el momento en que entró a ese auto. Cuando colgó, Robert miró la foto enmarcada en su escritorio. Era un retrato profesional de él y Emily que se habían tomado la semana anterior. Emily estaba riendo mientras él la sostenía, ambos claramente felices. Al lado de la foto estaba el primer dibujo que Emily había hecho para él, aún pegado en la pared. Yo y papá, con sus letras torcidas y llenas de amor. Robert sonrió, dándose cuenta de que había encontrado no solo una hija, sino una nueva versión de sí mismo. Una versión mejor, más completa, más humana. Y todo había comenzado con una niña confundiendo su auto con un taxi en una tarde lluviosa. El destino, pensó, realmente tenía un sentido del humor interesante. Un año después, Robert Mitchell estaba en el auditorio de la escuela primaria de Manhattan observando a Emily en el escenario. Era el recital de fin de año, y estaba a punto de tocar piano, el mismo instrumento que había conectado a su madre Patricia con la música tantos años atrás. Damas y caballeros, presentamos para Elisa de Ludwig van Beethoven, interpretada por Emily Mitchell, tercer grado. Robert contuvo la respiración mientras su hija se sentaba en el banco del piano. Había pedido aprender a tocar 6 meses atrás, diciendo que sentía que era algo que la conectaba con su madre. Robert había contratado al mejor maestro privado, pero rápidamente descubrió que Emily tenía un talento natural extraordinario. Las primeras notas resonaron por el auditorio, claras y precisas. Emily tocaba con una concentración intensa, pero también con una expresión de pura alegría. Robert sintió lágrimas en sus ojos, no de tristeza, sino de orgullo absoluto. En el auditorio a su lado, Margaret susurró: «Es increíble, Robert». «Sí», murmuró él de vuelta, igual que su madre. Cuando Emily terminó, el auditorio explotó en aplausos. Ella sonrió y saludó específicamente a Robert, quien se levantó y aplaudió más fuerte que todos los demás padres. Después del recital, Emily corrió a sus brazos. «¿Viste, papá? Logré tocar toda la canción sin equivocarme». «Sí vi, princesa. Estoy muy orgulloso de ti». «Creo que a mamá también le habría gustado», dijo Emily, mirando hacia arriba pensativa. «Estoy seguro de que está aplaudiendo desde donde está», respondió Robert, besando la frente de su hija. Más tarde esa noche, ya en casa,
Emily estaba haciendo su tarea en la mesa de la cocina mientras Robert preparaba la cena. Una habilidad culinaria que había desarrollado por necesidad y descubierto que realmente disfrutaba. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta diferente hoy?» «Por supuesto, querida. ¿Cuál es?» «Si pudieras volver en el tiempo y cambiar algo, ¿cambiarías la manera en que me encontraste?» Robert dejó de revolver la salsa y se volteó hacia ella. «¿Qué quieres decir?» «Como si hubieras podido conocer a mamá antes, o si ella te hubiera contado sobre mí cuando nací. ¿Cambiarías eso?» Era una pregunta profunda para una niña de 9 años, y Robert pensó cuidadosamente antes de responder. «Emily, si pudiera volver en el tiempo, lo único que cambiaría sería haber pasado más tiempo con tu madre antes de que se enfermara. Pero sobre cómo nos encontramos, no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque entraste en mi vida exactamente cuando ambos nos necesitábamos. Acababas de perder a tu madre y necesitabas un padre. Yo estaba viviendo una vida vacía y necesitaba descubrir lo que realmente importa. Fue perfecto». Emily sonrió. ¿Como un cuento de hadas? Mejor que un cuento de hadas, porque es real. Esa noche, después de acostar a Emily, Robert fue a su oficina en casa, un espacio que se había vuelto muy diferente del anterior. Había dibujos de Emily enmarcados en las paredes, fotos de ellos dos en varias aventuras, y un pequeño piano de juguete que ella a veces usaba para componer canciones para papá. Abrió su laptop y comenzó a escribir un email para su equipo sobre un nuevo proyecto, un programa de apoyo para padres solteros en la empresa, ofreciendo horarios flexibles y guardería en el lugar. Su teléfono sonó. Era Richard Thompson. «Robert, espero no estar molestando. ¿Cómo fue el recital?» En los meses siguientes al escándalo, Richard se había convertido no solo en un socio de negocios confiable nuevamente, sino también en un amigo genuino. Había pasado por terapia, reconstruido su matrimonio y se había convertido en una especie de figura de tío para Emily. «Fue perfecto, Richard. Emily tocó como una pequeña virtuosa. Le envié un regalo. Debe llegar mañana». «No tenías que hacerlo, pero gracias. ¿Cómo van las cosas con Victoria?» «Mejor. La terapia de pareja está funcionando. Es gracioso cómo casi perder todo te hace valorar lo que realmente importa». «Sé exactamente de qué estás hablando». Después de colgar, Robert caminó hasta el cuarto de Emily. Estaba durmiendo profundamente, abrazada al osito de peluche que aún la acompañaba todas las noches, el mismo que estaba con ella esa tarde lluviosa cuando entró a su auto por error. O tal vez no fue un error, pensó Robert. Tal vez fue exactamente lo que debía pasar. Arregló la manta sobre ella y susurró: «Buenas noches, princesa. Papá te ama». Afuera, Nueva York continuaba su danza nocturna de luces y movimiento. Pero allí, en ese apartamento que se había transformado en un verdadero hogar, Robert Mitchell había encontrado algo que ningún éxito empresarial podría ofrecer: una familia. Y todo había comenzado con una niñita que pensó que un BMW era un taxi y encontró mucho más de lo que estaba buscando. Encontró a su padre, quien a su vez descubrió que la mayor adquisición de su vida no costó un centavo, pero valió todo lo que tenía.